El mundo observa con temor el conflicto entre Israel e Irán. Pero esta guerra no empezó en nuestros días. Ni siquiera hace un siglo. Para entenderla, debemos retroceder casi 4000 años, hasta un momento crucial en la historia. Dios llama a un hombre, Abraham, y le promete una tierra y una descendencia. De él nacerían dos linajes, Isaac, padre de Israel, e Ismael, ligado al mundo árabe. Desde entonces, la tensión entre estos hermanos ha marcado el curso de la humanidad. Escuchemos ahora al pastor Armando Alducín, quien explica el origen de este conflicto desde las Escrituras. Ahora bien, aquí en Génesis capítulo 12, dice la Biblia en el versículo 7 que cuando Dios llama al fundador, al padre de la nación judía, le apareció a Jehová a Abraham, Génesis 12:7, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. En Génesis capítulo 13, versículo 15, Dios le dice: porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Por favor, tomen nota. La palabra descendencia es la palabra hebrea sera, con Z, que significa semilla o simiente. Y nosotros somos esa semilla, de acuerdo a Gálatas 3 y Gálatas 4 y Gálatas 5. Génesis 17, versículo 8. Y te daré a ti y a tu semilla o a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. En respuesta, cuando Abraham le dijo: ¿cómo que nada más a mí y a Ismael? ¿Se acuerdan quién fue Ismael? Ismael es el hijo ilegítimo que Abraham tuvo con una de sus mucamas o con una de sus sirvientas llamada Agar. Y cuando nació Ismael es porque Abraham se adelantó al plan de Dios al ver que se tardaba el nacimiento de Isaac. Entonces Abraham amaba a su primogénito, a Ismael. Y cuando Dios le dice eso, ¿verdad? Dios le contesta respecto a Ismael en Génesis capítulo 17 y le dice del 18 al 21, es que hermanos, esto es precioso. Todo esto nos hace entender lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente. Dice Génesis 17, versículo 18 al 21, y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Aquí Abraham está intercediendo por su hijo. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, tomen en nota que Ismael es el padre de los árabes. Los judíos descienden de Isaac, los árabes de Ismael. A ver, entonces tenemos la ecuación: los judíos y los árabes son primos hermanos y se están matando. Vean nada más, son primos hermanos. En cuanto a Ismael, también he oído, he aquí, miren lo que dice: le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Como nosotros sabemos, las naciones más ricas del mundo actualmente y el mayores yacimientos petrolíferos en el mundo se encuentran debajo de Saudi Arabia, Irak e Irán. Así que las naciones más ricas del mundo son las naciones árabes. Aquí está en la palabra: haré una gran nación, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por el tiempo en el año en que viene. Vemos pues nosotros, ¿verdad?, que en respuesta a la petición, Dios le dice que su pacto no es negociable. El descendiente sería y bendecido Isaac, pero los árabes serían grande y ricamente también bendecidos por Dios, por las promesas del pacto. Ahora bien, ya entendimos que Dios hizo un pacto con Abraham, y aunque bendijo también a Ismael, el pacto fue confirmado con Isaac, el hijo de la promesa. Pero la historia no termina ahí.
Isaac, el hijo de la promesa, tuvo a Jacob. Y Jacob, como sabemos, fue el padre de las 12 tribus de Israel. Así que vamos siguiendo la línea del pacto. De Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob. Y de Jacob, nació el pueblo de Israel tal como lo conocemos hoy, compuesto por 12 tribus. Y aquí es donde entra el conflicto. Porque mientras del linaje de Jacob se forma la nación de Israel, del linaje de Ismael se desarrollan las naciones árabes. Ambos pueblos, como dijimos antes, son primos hermanos. Ambos descendientes de Abraham. Pero con destinos diferentes en el plan de Dios. Y ahora escuchemos al pastor Miguel Núñez, quien nos va a continuar desarrollando esta historia. Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis, en Jerusalén. Eso le está hablando al Sanedrín. Ellos estaban ya en la tierra prometida, la tierra a la que Abraham llegó. Pero escucha lo que el texto dice ahora de Abraham y la tierra. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Dios lleva a Abraham a Harán, y de Harán a Canaán, y ahora ellos están en la tierra donde Abraham, que se le prometió a Abraham, pero el texto dice que Abraham no tuvo ni una pulgada cuadrada en esa tierra. Una sola no tuvo. Dios no le dio ni la medida del pie. Pero el texto nos dice que tampoco la tuvo ni Isaac, su hijo, ni Jacob, su nieto, ni los bisnietos que fueron los hijos de Jacob. Pero el texto de Hebreo nos dice por qué Abraham no se sentó, por así decirlo, en dicha tierra y más bien vivió en tiendas. Escucha cómo el autor habla de Abraham en el capítulo 11 de Hebreos, versículos 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña. Bueno, pero si esta es la tierra de la promesa, no debe ser extraña. Sí, es extraña. Escucha por qué. Viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Escucha por qué él vivió en tiendas. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham llegó a la tierra prometida y dijo, esta no es mi tierra final. Esto es un símbolo de para donde yo voy. Mejor me quedo viviendo en tiendas. Yo estoy de pasada por aquí. Esto es transitorio. Esto es simplemente algo que me recuerda para donde yo voy. La única porción de terreno que Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos tuvieron, ¿sabe cuál es? La leímos, pero se le pasó probablemente. Fue la tumba de la familia. Eso fue lo único que ellos poseyeron. Sin embargo, Abraham creyó que esta tierra era para sus descendientes. Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día, e Isaac vino a ser el padre de Jacob y Jacob de los 12 patriarcas. 12 patriarcas es la forma popular como Israel conoció a los 12 hijos de Jacob. Y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. Si tú estás familiarizado con la historia, nota cómo es que Dios está entretejiendo la historia y entretejiendo su tapiz. Aquí hay 2 hermanos. José es el hijo preferido de Jacob. Aquí hay 11 que están envidiosos. Los 11 los van a vender. Dios tiene un plan en mente. Dice, ok, necesitamos que los 11 vendan a José. Porque José va a llegar a Egipto y José va a llegar a ser la mano derecha de Faraón. Y cuando él llegue a ser la mano derecha de Faraón y haya hambruna en la tierra prometida, en Canaán, estos 11 con su padre van a tener que venir aquí a Egipto a ser alimentados por José. Y la realidad es, hermano, que Israel está donde está todavía hoy porque Dios un día permitió que un hermano que había sido envidiado por los otros fuera vendido y llegara a Egipto y él pudiera preservar el resto de sus otros hermanos con su descendiente, que una nación llegara a ser y que esa nación pudiera existir a lo largo de la historia dispersa por los pueblos y hoy reunida en un terreno. Entonces tú puedes ver a Dios entretejiendo su plan, su tapiz, a través incluso del pecado de los hombres. ¿Lo puedes ver? Algunos de los hermanos de José llegan a Egipto, producto de la hambruna. José les recibe, no revela su identidad, manda a buscar
a su padre o manda a buscar a otros de los hermanos y ellos vienen y entonces él revela su identidad y José les da a ellos la visión de arriba de lo que ocurrió aquí abajo. Todo evento tiene dos lecturas, no olvide eso, lo hemos venido repitiendo. Aquí abajo, ¿qué pasó? Me vendieron mis hermanos, horrible, debo estar resentido, no los perdono, ahora que yo soy el primer ministro, lo hago sufrir. Esa es la visión de aquí abajo. José tiene la visión de allá arriba y dice, no, pero no se pongan así. Ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios lo permitió para bien. Gracias a Dios y gloria a mi Dios que orquestó las cosas como las orquestaron. Luego, en Éxodo 1, 6, 8, leemos. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Con este nuevo faraón comenzó un periodo de esclavitud para Israel, tal como Dios lo había anunciado en Génesis 15:13. Tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Pero Dios no los olvidó. En el tiempo señalado, llamó a Moisés para libertarlos y cumplir su promesa. Continuemos con Miguel Núñez. Moisés, o mejor dicho, Dios hizo una promesa a Abraham. Abraham vivió en la tierra de Canaán, Isaac también, Jacob también, y también vivieron sus 12 hijos, pero ellos no poseyeron tierra allí, excepto por una porción que Abraham había comprado como tumba familiar, a la cual ellos regresaron cuando habían muerto, sus restos fueron llevados hasta allá. Y entonces el tiempo comenzó a correr, y el tiempo comenzaba a acercarse de Dios cumplir la promesa que le había hecho a Abraham. Escucha lo que el texto dice a partir del versículo 17. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños, para que no vivieran. Fue por este tiempo que Moisés, este es nuestro texto hoy, nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios le estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando 2 de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos, diciendo: varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Hasta ahí nos detenemos. Esta es la primera parte de la vida de Moisés. Esta es la primera parte de la historia donde Esteban comienza mencionando que Moisés era hermoso a los ojos de Dios. Cuando tú lees el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 2, allí Moisés era hermoso a los ojos de su madre. Ahora Esteban menciona una frase similar, y yo no creo que cuando Esteban menciona esto bajo la inspiración del Espíritu, estaba haciendo tanto alusión a cómo Moisés lucía, como lució para su madre, sino al hecho de que Moisés era hermoso para Dios o ante sus ojos, porque él era el instrumento escogido
para una gran misión de liberar al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Y aquí está siendo descrito como muy hermoso ante los ojos de Dios. Ustedes recordarán que en un momento dado el pueblo hebreo se estaba multiplicando de manera extraordinaria en Egipto a pesar de la esclavitud. Y Faraón tuvo miedo, aquellos que le ayudaban, sus asistentes tuvieron miedo y le recomendaron que debían hacer algo porque el pueblo así de crecido podía rebelarse, y entonces se da una orden de que las mujeres parturientas pudieran eliminar la vida de todo varón hebreo al momento de nacer. Su madre le oculta por un tiempo, pero ya no pudiendo ocultarlo más, hace una canasta y la pone en el río Nilo, y entonces la canasta va moviéndose con las corrientes de las aguas. La hermana de Moisés va observando la canasta, ve qué va a pasar con ella, y resulta que la hija de Faraón había bajado al río a bañarse y nota la canasta, le pide a una de sus criadas que vaya, la busque, y cuando lo abren se dan cuenta que es un niño, y no solamente que es un niño, aparentemente por su físico se dieron cuenta que era un niño de los hebreos. Y la hermana de Moisés muy astutamente le dice: ¿quiere que te busque una nodriza hebrea que lo cuide? Y la madre de Moisés termina cuidando a su propio hijo. Moisés tenía una idea a la edad de 40 años de que Dios lo había llamado a una gran misión. De hecho, pensó que lo que él hizo con el egipcio le daría una idea al pueblo de que ese era el caso, pero el texto dice que ellos no entendieron. Moisés, a esa edad, no estaba listo para abrazar la misión que Dios tendría para él. Moisés se adelantó al tiempo de Dios, como lo hizo Sara, la mujer de Abraham, que no esperó por el hijo de la promesa y tomó un atajo y le brindó a su criado, a su propio esposo, y Ismael nació de esa unión, y consecuencias vinieron que continúan hasta el día de hoy. Y pasado 40 años, esto es ya 40 años en el desierto, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Imagínate esa voz profunda de Dios, quizás en medio de una cierta, de un cierto ambiente, atmósfera medio sacrosanta o completamente sacrosanta. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Pero el Señor dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he oído sus gemidos, y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Escucha lo que Dios está haciendo. Moisés está caminando por el desierto después de 40 años de conocerlo, y un día él ve algo extraordinario. Él ve una zarza ardiendo, pero el arbusto no se consumía, y desde el arbusto salió una voz. Esto era una aparición de Dios, pero era más bien una teofonía, que es un símbolo a través del cual Dios se revela, pero no es exactamente Dios. Dios no es un arbusto, y mucho menos ardiendo. Dios es alguien que está usando la zarza para revelarse a Moisés, y le dice: Moisés, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Otra vez, de la misma manera que Abraham conoció a Dios como Dios revelador cuando él estaba en Mesopotamia, ahora Moisés también comienza a conocer a Dios de la misma manera. Moisés libera al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Después de que Dios usó a Moisés para liberar al pueblo de Israel y guiarlo hacia la tierra prometida, aunque él mismo no pudo entrar, fue Josué quien finalmente los condujo hasta allí. Escuchemos ahora el repaso que hará John MacArthur, desde Abraham hasta Josué. La razón por la que Israel nunca ha podido poseer esa tierra que recibieron es porque Israel no ha sido fiel a Dios. Pero algún día, como dice Zacarías 12:10, mirarán a mí,
a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Aceptarán a Jesús como su Mesías, alcanzarán su salvación, y el día que alcancen su salvación, el Mesías mismo les dará la tierra. Mientras tanto, continúan reivindicando la tierra, y mientras lo hagan, el resto del mundo árabe será su enemigo acérrimo en uno u otro grado. Abraham no ayudó en este conflicto. Dios le hizo la promesa a Abraham y le pidió que confiara en él para tener a ese hijo. Abraham tenía alrededor de 100 años y Sara 90, y eran estériles, de acuerdo con Génesis 11:30 y 17:15 al 17. Abraham debe haberse preguntado cómo podría llegar él a ser el padre de muchas naciones si no era capaz de engendrar ni a un solo hijo. Un día, su esposa Sara le propuso el siguiente plan en Génesis 16:2. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. En un acto de desconfianza hacia Dios, Abraham siguió el plan de su esposa. Agar concibió y dio a luz un hijo cuyo nombre era Ismael, un hijo ilegítimo, no el hijo de la promesa de Dios, no el hijo del pacto, de acuerdo con Génesis 16, 4 y 15. Dios dijo en Génesis 17, 20 y 21, haré de él, esto es de Ismael, una gran nación, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Tuvo a Isaac y por medio de él surgió el pueblo judío, pero por medio de Ismael surgieron más enemigos, 12 tribus nómadas que vivían en el norte de Arabia, de acuerdo con Génesis 25, 13 al 16. Y para empeorar las cosas, Génesis 27, 30 al 40, nos dice que Esaú, hijo de Isaac, fue rechazado por su padre. De Esaú nacieron más pueblos que no estaban incluidos en la promesa, surgiendo así más enemigos. El Oriente Medio está lleno de descendientes de todos esos pueblos que disputan el derecho declarado de Israel a la promesa abrámica. Dios quería que Israel eliminara esos pueblos perversos, idólatras y adúlteros. Quería que Israel lo hiciera cuando lo sacó de Egipto, después de haber estado 400 años en cautiverio, como lo vemos en Éxodo 23, 23 al 33 y Hechos 7, 6. Dios levantó a Moisés para que los sacara. Los llevó al desierto, pero el pueblo fue incrédulo. Y de acuerdo con 1 Corintios 10, 10, 11, toda aquella generación murió en el desierto porque cometió idolatría. Cuando surgió una nueva generación, Dios los llevó a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Como parte de la promesa, tenían que destruir a los habitantes idólatras de la tierra, como lo vemos en Josué 1, 1 al 9. Ya Dios había demostrado en la historia que Él destruiría a los impíos, como lo mostró en Génesis capítulo 6, ahogó al mundo entero en el diluvio. Ahora Israel y no el agua sería el arma de Dios para librar a la tierra de la idolatría. Sí triunfaron sobre Egipto. Todo el ejército egipcio se ahogó y las grandes plagas que sobrevinieron a Egipto causaron enormes cantidades de muertes, como lo vemos en Éxodo capítulo 7 al 11. Deuteronomio 3 muestra que conquistaron las tribus de la parte alta del Jordán y estaban listos para entrar en la tierra de Canaán y conquistar. En cambio, fueron a la tierra de Canaán y fueron derrotados. Fueron derrotados en un lugar llamado Ai porque había pecado en el campamento, como lo muestra Josué capítulo 7. Nunca hicieron lo que el Señor les dijo que hicieran. Nunca se convirtieron en la espada de Jehová. Por tanto, allí estaban en medio del conflicto, amenazados constantemente por los vecinos que los rodeaban. Sin embargo, debe haber una advertencia. El pacto de Dios con Israel no ha sido roto y sigue siendo verdad que la nación que bendice a Israel es bendecida y la nación que maldice a Israel es maldecida, como lo dijo Dios en Génesis 12:3. Cualquier nación que amenace la existencia de Israel caerá bajo el juicio de Dios. Esto se repite en las Escrituras en Salmo 121, 125 y 129 y en Isaías 43. Por ende, la razón histórica de los actos terroristas está clara. El conflicto se remonta a las tensiones entre el pueblo árabe y los descendientes de Abraham. 250 millones de ellos rodean a 5 millones de judíos. Los judíos creen que es su derecho divino poseer la tierra, pero no pueden tomarla porque Dios no les da la tierra a menos que se alejen del pecado y abracen al Mesías.
Todo el mundo está en contra de Israel en el Oriente Medio, hasta Satanás. Si ustedes lo cuestionan, lean Apocalipsis 12, donde verán una descripción de Satanás tratando de destruir Israel. Entonces, las Escrituras dicen que los descendientes de Ismael, de acuerdo con Génesis 16:12, delante de todos sus hermanos habitarán. Todas estas personas están tratando de convivir en el Oriente Medio y ahí está el pequeño Israel, el pueblo del pacto, rodeado de pueblos con la destrucción dándoles vuelta en la cabeza. En los tiempos bíblicos, estos diversos grupos de personas quedaron separados. Eso ayudó a mantener la paz de manera natural. Es un sistema de contrapesos y salvaguardias. Cuando todo el mundo hablaba un solo idioma y era del mismo parecer en la batalla, Dios los esparció, separó los idiomas y los diseminó por todo el mundo, como lo vemos en Génesis 11:9. En cuanto a las personas impías se reúnen, existe una gran fuerza de personas impías. Se convierten en una gran fuerza de maldad rotunda y desenfrenada. Dios separa al mundo en naciones porque evita el mal monolítico. Es difícil saber cuántos países árabes se encuentran en el Oriente Medio porque las fronteras han desaparecido y las identidades nacionales han sido borradas por un gran poder que es la religión musulmana en la que esa región del mundo está sumida. El imperio árabe se convirtió en un inmenso imperio debido a un hombre llamado Mahoma, cuyo nombre en árabe significa altamente alabado. Nació en la ciudad de la Meca en el año 570 después de Cristo, casi 500 años después de Cristo. Desea ser descendiente directo de Ismael. ¿Eso encaja? Este Mahoma se convirtió en la fuente del Corán, que es el libro sagrado del Islam. En el año 622 se estableció en Medina y esa fecha se convirtió en la fecha oficial del comienzo del calendario islámico. Durante los primeros 100 años después de Mahoma, el mundo árabe se unificó en grado sorprendente, ya que esa parte del mundo sucumbió al poder del Islam, sobre todo por el filo de la espada. La guerra cuyo propósito es la de someter a los infieles al Islam se considera yihad, una guerra santa. El mismísimo Mahoma mató y robó a los infieles en nombre de Alá. Convertir o morir es la herramienta más persuasiva en el arsenal del misionero islámico. Esa afición por la muerte aún existe en los rasgos radicales del Islam. El Islam siempre ha conquistado con la espada. De hecho, se hizo del poder en el territorio de Israel y lo mantuvo hasta el año 1948. Vemos una razón natural de por qué esto sucede. Vemos una razón histórica de por qué esto sucede. Existe una profunda animosidad hacia Israel. Entonces, ¿por qué atacan a Estados Unidos? Nosotros somos los principales defensores y amigos de Israel. En la literatura que yo he leído, los musulmanes radicales se refieren a Israel como el pequeño Satanás y a Estados Unidos como el gran Satanás. Nosotros somos la fuerza mayor y por lo tanto la amenaza mayor en nuestro apoyo a Israel. Esto nos lleva a la tercera razón, que es una razón religiosa. Vamos más allá del conflicto de los grupos de personas a la religión misma. Existen 1.200 millones de musulmanes en el mundo actual. Islam es una palabra que significa rendición o sumisión. El Islam alega que se ha rendido completamente a la voluntad de Alá. Y ellos creen que la voluntad de Alá fue revelada mediante el profeta Mahoma. Y la revelación de Alá se encuentra escrita en el libro sagrado musulmán llamado el Corán. A continuación, Sugel Michelén continuará hasta llegar a los tiempos modernos. Pudiéramos comenzar en el siglo XX con la Declaración Balfour de 1917, pero yo creo que para que las personas entiendan el origen de este conflicto, tenemos que remontarnos al siglo II, mediados del siglo II después de Cristo. Resulta que el emperador Adriano, unas 6 décadas después que Tito destruyera el templo de Jerusalén, decidió reconstruir Jerusalén y convertirla en una ciudad griega. Obviamente los judíos vieron esto como una profanación y se levantó una revuelta liderada por un hombre llamado Bar Kokhba, por eso se llama la rebelión de Bar Kokhba, que finalmente terminó con la expulsión de todos los judíos de ese territorio en el año 132 después de Cristo. Adriano convirtió Jerusalén en una ciudad griega, le llamó Aelia Capitolina, o sea, aún borró el nombre original
de la ciudad, y a la zona de Judea le llamó Palestina o tierra de los filisteos. Y la idea era borrar la memoria de los judíos de esa tierra. En el año 637 después de Cristo, los musulmanes conquistaron las localidades situadas en la franja costera y se inició una época en la que Palestina, ahora llamada Palestina, cambió de manos varias veces, incluyendo el dominio de los famosos cruzados católicos que trataron de reconquistar Tierra Santa, hasta que en el año 1291 vuelve a pasar a manos de los musulmanes en tiempos de Saladino. Los sultanes turcos, herederos del califa, extendieron su dominio al territorio palestino en 1516 y de esa manera esa región vino a ser parte del Imperio Otomano que gobernó Palestina hasta la Primera Guerra Mundial. Así que durante 400 años Palestina estuvo en manos de los turcos. De hecho, una nota curiosa, Eduardo, es por eso que por lo menos en República Dominicana, y creo que pasa en otros países de América Latina, a los árabes que emigraron en ese tiempo se les llama turcos. Salían con pasaporte turco. Exactamente, no eran turcos realmente, pero salían con pasaporte turco. En el ínterin, los judíos que fueron desterrados establecieron comunidades en los 5 continentes, sufriendo maltrato en muchas ocasiones en mayor o en menor grado. Para finales del siglo XIX se levantó un fuerte antisemitismo, tristemente. Es algo que los judíos han tenido que sufrir a lo largo de toda su historia. Elaborar este tema ya sería otro programa. Lo tenemos pendiente. Sí, pero se levantó un fuerte antisemitismo tanto en Europa Central como en Europa Occidental, y eso fortalece todavía más la identidad judía y la convicción de que la única solución factible para ellos es que se radicaran en un Estado judío independiente, obviamente en Palestina. Y así nace el sionismo. Esta palabra es importante porque el sionismo lo que trata de establecer es que el ser judío no es simplemente una identidad religiosa, no es que practican una religión, es que debería haber un Estado nacional del pueblo de Israel, y ellos deciden establecerlo en la tierra de Palestina. Así comienza una oleada de migraciones. En el año 1892 fue la primera. De manera que para el año 1914 ya habían unos 85,000 judíos en la región. Obviamente esto trae como consecuencia un despertar del nacionalismo árabe que no ve con buenos ojos que la inmigración judía se esté asentando en territorio palestino. Aunque yo debo decir, Eduardo, porque mi papá vivió en Belén en esa época, y una de las cosas que él nos decía, o sea, él nació aquí, pero emigró a Belén para estudiar en un colegio inglés en Palestina. Y una de las cosas que él nos decía es que todavía en esa época, y es triste decirlo, judíos y palestinos convivían. O sea, no era que no había problemas, vamos a usar una palabra bonita, escaramuzas aquí o allá, pero a veces un palestino tenía un vecino judío y se trataban bien. No había ese conflicto que luego tomó una proporción impresionante, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. En el año 1917, los británicos le ponen fin al control del Imperio Otomano sobre Palestina. El Imperio Otomano estaba muy débil en esa época, en diciembre de ese año, teniendo como agenda el establecimiento en Israel del hogar nacional de los judíos, tal como estaba contemplada en la famosa Declaración Balfour, que fue fechada el 2 de noviembre del año 1917. Y aquí, Eduardo, yo quisiera leer un párrafo de esa declaración, porque en la Declaración Balfour se señalaba que no se hará nada que perjudique los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. O sea, aquí estamos hablando de que los británicos quieren establecer un hogar nacional de los judíos, pero sin afectar todas las comunidades que habían allí de
palestino. Ahora, lo que no estaba claro, lamentablemente, era cómo iba a lograrse eso. O sea, cómo se iba a establecer un hogar nacional para el pueblo de Israel sin afectar a los palestinos que habitaban en esa tierra por generaciones. ¿Y cómo lo solucionaron eso? Bueno, ese es el problema, que no se solucionó. Con la llegada de Hitler al poder en Alemania en el año 1933, las inmigraciones se fortalecieron aún más, tanto legales como ilegales, de judíos que comenzaron a llegar a la tierra de Palestina. De tal manera, Eduardo, que en el año 1936 la población de judíos en Palestina ascendía probablemente al 500.000 de personas. Imagínate, el conflicto entre los árabes y los israelitas se fue haciendo cada vez más violento hasta que en el año 1947 la recién fundada ONU, la Organización de las Naciones Unidas, toma el caso en la mano, porque los británicos se desentendieron y dijeron: nosotros no podemos con este problema. La ONU recomienda la partición de Palestina. Y esto es extremadamente importante porque aquí está la raíz del problema. Ellos recomiendan la partición de Palestina en 2 estados independientes. O sea, un estado judío y un estado palestino. Los israelitas aceptaron el plan de partición. El problema es que a los israelitas se les otorgaba el 55% del territorio, a pesar de que ellos eran 1/3 de la población palestina. Los palestinos no aceptaron esto y allí comienza la guerra. Finalmente, en medio del conflicto, el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión declara el nacimiento del Estado de Israel, lo que trae como consecuencia que al día siguiente ejércitos árabes invadieron Palestina. Al término de la guerra, que fue en junio de 1949, lo que sucedió es que entonces ahora Israel tenía un territorio aún mayor. Y en la guerra de los 6 días adquirieron todavía más territorio. De hecho, en la guerra de los 6 días, que fue en el año 1967, Israel se apropió de 69.000 kilómetros cuadrados. O sea que ahora, como tú te puedes imaginar, el problema es todavía mayor. Como consecuencia de este conflicto, unos 700.000 árabes palestinos se vieron obligados a abandonar sus hogares y convertirse en refugiados en los países vecinos, quedando probablemente unos 100.000 palestinos en territorio israelí. Actualmente la población palestina asciende a un poquito más de 5 millones de personas. En ese momento eran unos 6 millones. Eso es contando Cisjordania y la Franja de Gaza. Cisjordania, Gaza y el 1.000.000 que vive en Israel. Pero viven como extranjeros en el territorio Israel. La Franja de Gaza, que es un territorio pequeñito al lado del mar Mediterráneo, es probablemente el lugar que tiene la mayor densidad de población. Se calcula que probablemente en la Franja de Gaza la densidad de población es de unos 850 más o menos personas por kilómetro cuadrado. Sí, porque tiene una extensión de 360 kilómetros cuadrados y viven 2 millones y pico de personas, imagínate. Por eso es que algunos le han llamado a Gaza, a la Franja de Gaza, la cárcel al aire libre más grande del mundo.